En los últimos episodios, un hombre prehistórico apareció en Japón y se enfrentó a nuestros viejos conocidos, golpeando a todos y comiéndose un poco, literalmente, y después de perder moralmente con Baki, todavía dejó al pobre y ahora, vemos la segunda parte de la segunda temporada de Baki Hanma, la pelea entre el padre y el hijo más locos jamás. Y después de la pelea contra el hombre más fuerte de la historia, Baki está haciendo pruebas que debieron haberse hecho hace mucho tiempo. El médico le dice que ni siquiera los luchadores profesionales deberían tener tantas lesiones en el cuerpo como él. Pero Baki dice que sabe que cosas como estas son necesarias, pero que no puede cambiar su estilo de vida incluso si encuentra algo mal en sus pruebas, y el médico dice que lo sabe. Y dice que llamará si encuentra algo malo, pero si no llama, todo está bien. Pero después de que se va y el médico se queda para examinar sus resultados, se asusta y llama a un amigo neurólogo. Y cuando llega quejándose de haber interrumpido el coito, pronto se sorprende con la imagen del cerebro de Baki. El médico le explica que pertenece a un homínido japonés de 18 años. Y está impresionado por las arrugas y pliegues de esas cosas, es neurocientífico, Kenjiro, y como el mejor del país, quiere saber tu opinión sobre lo que está viendo. El doctor dice que aunque no es un especialista en la materia, sabe que la forma del cerebro influye en el carácter, pero incluso sin compararlo con un cerebro común, está claro que esto es demoníaco. Y vuelve a preguntar sobre la relación entre los pliegues del cerebro, y luego Kenjiro comienza a hablar de que el cerebro es asombroso, e incluso si es una casualidad divina, es sorprendente que hayan encontrado tal hallazgo. Y sobre los pliegues, dice que sin duda, el dueño de ese cerebro es demoníaco, y el médico solo puede estar de acuerdo. Y luego, en un parque de noche, se informó sobre un brote de ratas, pero nadie supo que, en realidad, el culpable de esto era un joven que pasó por allí un rato después. Y poco después, una chica en su habitación está pensando en lo increíble que fue ver a un hombre fuerte como Hulk llorando, soltando mocos y babeando de desesperación. Pensó que ese rostro era guapo y confiado, pero vio el momento en que todo se vino abajo. Aparte, y para colmo eso le pareció hermoso, ella lo abrazó y se quedaron ahí un rato, y en el momento que le pesaba la ropa por el llanto, él se levantó y le agradeció. Y él comienza a cuestionarla por haber estado tanto tiempo a su lado, pero ella dice que fue por amor, y él no entiende, ya que no era su novio. Pero ella comienza una charla loca diciendo que su madre amaba él, pero no tiene una relación sentimental. Y al final se da cuenta que quien se ganó su amor romántico fue Baki y se va sintiéndose derrotado. Por cierto, este chico es Ali Jr., casi CTC. Y al día siguiente, Baki conoce a esta chica, y van juntos a la escuela. Ella le pregunta si no iba a preguntarle qué estaba haciendo y él le pregunta, luego ella responde que estaba siendo feliz. Y a él no parece importarle mucho, y por eso, ella lo patea, y mientras él finge estar sufriendo, Baki piensa, mientras ella esté feliz, no importa si no está con él. Pero cree que todavía no está lo suficientemente desapegado a pensar así, al menos no todavía, y todavía quiere que estén juntos un rato más. Y otro día, en un callejón, Baki está siendo golpeado por dos matones callejeros, o si supieran lo grande que es esa mierda, y luego continúa con su acto de valentía y le pide la licencia a Baki. Cuando su colega le pide que lo apuñale, solo cuando toma su cuchillo, siente que algo ha cambiado en Baki, y el narrador dice que para matones como ellos, analizar la fuerza del oponente puede ser una cuestión de vida o muerte. Y luego el mismo niño dijo que en ese momento sintió el cuchillo en su mano encogerse, volviéndose tan pequeño e inútil como un llavero, y mientras estaban inmóviles frente a Baki, llega un anciano al callejón, y le dice que deje de intimidar a los débiles, y Baki lo reconoce, y el anciano sigue diciendo que los chicos le agradezcan, porque si llega más tarde, tendrían huesos faciales rotos, conmociones cerebrales, órganos rotos, dientes fracturados o ceguera, de cualquier manera estarían en un estado horrible. Y termina simplemente diciéndoles que se vayan de allí, y van a un café, y dices que no falta mucho, para la mayor pelea de la historia, tal vez de la historia de la humanidad, la pelea más grande entre padre e hijo. Y Baki aún insiste en seguir diciendo que la pelea será solo una simple pelea entre padre e hijo, pero dice que es hora de que venga su madre. Pero Baki dice que ya han pasado 5 años desde eso, y recuerda haber sido aplastado por su padre cuando aún era más joven,
y comienza a preguntarse si realmente odia a su padre y si realmente merece venganza por la muerte de su madre, Emi. Y Hitachi pregunta por qué dice eso, y Baki dice que su madre no era una madre normal, y luego, se dice que a su madre le dieron la oportunidad de casarse con Aichi Akesawa, cabeza de una de las familias más ricas del mundo, pero en medio de ello, conoció al hombre más fuerte del mundo, y eso cambió todo. Ella quería más que nadie, ver gente herida, aplastada y muerta. Y en eso, Yujiro se dio cuenta de la crueldad que se escondía dentro de ella, y luego, otro día, mientras golpeaba a la gente en la mansión, le ordenó que mirara su rostro, el cual se regocijaba con tal escena. Y él solo dice que ella es la mujer que estaba buscando, pidiéndole un hijo, y un rato después, queda aún más claro que no es una madre normal, ni siquiera hablaré de eso aquí. Ella le dio un techo sobre su cabeza y gastos de manutención, también le dio un entrenador y gastos de manutención, básicamente lo crió para que se convirtiera en un luchador de élite. Ella hizo todo esto, para el hombre supremo, para ganarse el amor de Yujiro Hanma, y por eso, está ansiosa, solo una semana más para regalarle a su amado. No le importaba su hijo, que tenía su sangre, y para ella, Baki era solo una herramienta, pero todo lo que Yujiro quería era un Baki fuerte para luchar contra él, nada más. Y él dice que ella solo es responsable de cuidarlo y si en la próxima pelea él no actúa apropiadamente, ella solo sería una inútil dama de la noche de mediana edad. Y como ella solo quería su amor, se desquita con Baki, preguntándose por qué es tan débil, comienza a quejarse de que tuvo un hijo tan débil como él. Y en medio de toda esta escena, le pregunta algo a su madre, quiere saber si derrota a Yujiro, ella finalmente lo amaría, y en medio de todo eso, vio esa escena. Él la abrazaba fuerte y ella lloraba y gritaba, y en eso, Hitachi le pregunta por qué lloró, pero Baki le pide que deje de jugar con él, y dice que ella se sintió correspondida, porque allí se cumplieron sus deseos más profundos como mujer, y entonces Hitachi le pregunta si esto es aceptable, y continúa hablando, diciendo que solo sus deseos se cumplieron, y que los de él no, diciéndole a Baki que su vida también es importante, que no puede vivir para satisfacer a ambos y que necesita vivir para él. Su madre puede elogiarlo y él puede decir que tiene sangre Hanma, pero eso está mal, y luego pregunta qué quiere hacer Baki, sin embargo dice que escuchó las palabras de un ángel, con el golpe de su padre, sintió lo lejos que estaba en comparación con él, y fue cuando escuchó, y vio, a su madre enfrentándose al hombre más fuerte del mundo. Y no solo eso, le dio un puñetazo a ese monstruo, y con el pecho inflado me dijo en voz alta, que pelearía con ella ahora, y le pregunta si Hitachi ahora entiende lo que significa encontrarse cara a cara con Yujiro, atacar su cuerpo o desafiarlo a una pelea. Ella en ese momento, intentó salvarlo con su propia vida, y eso fue suficiente para él, podría cambiar el resto de su vida por esas palabras, y gracias a lo que ella dijo, han podido vivir. Y la fuente de toda la fuerza que había en él, fueron esas palabras, y Hitachi pregunta si por esas palabras está tratando de convertirse en el más fuerte del mundo, y le dice al anciano que no exagere. Pero en medio de todo esto siente que el sentimiento en su corazón era inexplicable, comenzó a darse cuenta hablando del pasado, del deseo y destino de derrotar a su padre. Fueron su respuesta a la bondad de su madre, no fue venganza. Y con Biscuit Oliva, Yujiro dice que puede que hasta sea el más fuerte de IU, pero sigue siendo un prisionero, y para alguien así tiene demasiado espacio, y Olive dice que esto es solo una quinta parte del que tiene. Allí, y Yujiro comienza a hablar sobre sus rasgos. Músculos exagerados, libros excesivos, que más parecen una biblioteca, y eso lo señala como inseguridad. Pero Oliva no se cree la provocación, y empieza a hablar de Baki, que luchó contra el hombre primitivo. Y le pregunta qué pensó del resultado. Yujiro luego dice que un hombre que nació débil, arrinconó a un hombre realmente fuerte, obligándolo a usar un arma, sus artes marciales. Y así, el hombre débil ganó, y de la nada, Oliva se lanza a darle un puñetazo concentrado, solo para que Yujiro le aplaste la cara, y se nos dice que el esfuerzo, la diligencia y la emoción a menudo empañan una pelea pura, complicando el simple resultado que es la victoria, y Oliva se levanta, al darse cuenta de que está en desventaja en una pelea a puñetazos, y busca un enfrentamiento de poder. Y Yujiro dice que cuando la pelea esté decidida,
El que tenga la cabeza en el punto más alto sobre el nivel del mar es el ganador, y en eso, inclina la aceituna hacia abajo, haciendo su cabeza más alta que la de él, y Oliva solo puede decir que sabía que esto sucedería. Y con el viejo asquerosamente rico, termina comprando al primer ministro, dándole 300 kilos de billetes de 10.000 yenes, que darían más de miles de millones, y todo eso, para que el gobierno quede libre para la pelea de Baki versus Yujiro. Y junto a otros ministros, hablan de Yujiro y como su puesto lo requería, lo conocía, y sabía de la influencia de tal hombre, y otro de los hombres en la sala pregunta quién era ese hombre y solo puede decir que es poderoso, extraordinariamente poderoso, y el hombre que está con él duda de qué está hablando, y responde que habla de su fuerza física, y eso hace que el otro tenga aún más curiosidad al respecto. Y dice que no tiene mucho sentido, porque Japón es un país que se rige por leyes y no importa lo fuerte que sea alguien, cuando interviene la policía, ya no está, pero el primer ministro dice que no es así, y dice que su predecesor fue atacado por Yujiro Hanma en su residencia oficial, y luego el hombre pregunta dónde estaban los guardias de seguridad o si se coló. Pero como Yujiro declaró que entraría con anticipación, se colocaron 100 policías antidisturbios listos para detenerlo, pero los derrotó con facilidad. Y el hombre comienza a preguntar qué tipo de brujería habría sido, y pregunta si el ministro de Educación sabía sobre ello, pero afirma haber escuchado solo rumores al respecto. Y dice que el exministro silenció el caso, porque si contaba que la fuerza de un solo hombre sacudió las estructuras de la defensa pública, podría terminar mal. Y luego pide la opinión del ministro de Educación sobre revelar este caso, y dice que esto es totalmente inaceptable, ya que puede tener una mala influencia en los jóvenes. Esto podría terminar llevando a una romantización de la violencia, pero aún así se pregunta si la nación no tiene armas que sean la cúspide de la fuerza bruta. Sin embargo, intenta explicarle algo, una simple verdad sobre el ogro. Estados Unidos de América hizo un pacto de amistad con él, y en una habitación, ven la imagen más cercana que tienen del ogro. Y solo puede hablar de esa cara, que parece demoníaca, sin embargo lo corrigen, no es así, es demoníaco, y luego el ministro le pregunta si es fan de Yujiro. Sin embargo explica algo que debe haber sido mal entendido. Yujiro es el único hombre en todo el mundo que es profesional en fuerza bruta, y que con solo uno de sus brazos puede hacer cualquier cosa. Y confirma lo dicho antes, el tratado de amistad con Estados Unidos es cierto, y entonces, el ministro piensa en usar un francotirador. Dice que seguro lo matarán si le disparan con un rifle de larga distancia, pero dice que es imposible y que rompería su bienestar con Estados Unidos. Y el ministro vuelve a decir que Estados Unidos podría hacer eso, pero sigue diciendo que es imposible, porque todos los países quieren hacer un tratado con Yujiro. Él, en ese momento, es el arma más poderosa del mundo, y se convierte en su aliado, es la única manera de derrotar a las grandes naciones, y en ese escenario, ¿qué país querría matarlo? Y respondiéndole preguntando si fueras fan del ogro, ya fuera artista o soldado, si hubiera nacido con la fuerza de Yujiro, todos la habrían usado para hacer sus sueños realidad. Todos seguirían el camino del ogro, y con eso entiende que todos, incluidos ellos, los políticos, usan su profesión en lugar de su fuerza bruta, y responde que sí, y por eso es el único profesional de fuerza bruta en el mundo, y en una instalación militar, y un señor, de apariencia dura, les está diciendo que lo que aprenderán allí no es a mejorar su carácter, ni a defenderse ellos mismos de la violencia injusta. Aprenderán violencia pura, es decir técnicas usado en el campo de batalla, y por eso, no existe el golpe bajo, y si hay algo que consideran un golpe bajo, deben aprovecharlo y usarlo lo antes posible. Y dice que leyó sobre su pasado y le pide a Marcos que se ponga de pie. Él es un luchador de Muay Thai desde hace mucho tiempo y también ha peleado MMA en anillos profesionales. Y dicho esto le da una orden a Marcos, ordenándole matarlo en pelea libre, y este obedece la orden asumiendo la postura utilizada en Muay Thai, y al seguir con una patada en la cabeza del capitán, lo golpea en la bolsa, y enseguida Marcos cae al suelo muriendo, y llama al siguiente, y el resultado no es tan diferente, al judoka le perforaron los ojos, al boxeador lo derribaron, y el luchador simplemente cayó derrotado, y lo peor de todo, el luchador de Kobujutsu estaba atado, y después de limpiar el piso con cada uno de ellos,
Explicó que las artes marciales de batalla son diferentes a las civiles. Y dice que hasta los idiotas como ellos lo saben, y luego les dice a los hombres que se comprometan a usar golpes bajos, ese es el estilo ortodoxo en el campo de batalla. Y con todo dicho, se dispersan, y en la noche, el viejo está lidiando con narcóticos salvajes y con una mezcla de ellos, cuando lo mete en un cuchillo, lo tapa y le da un ligero golpe, hay una explosión. Y se equipa, poniendo el maletín en una pelea, en sus pies y en algunos otros lugares, diciendo que dejó esperando mucho tiempo a su viejo amigo, Yujiro Hanma. Y luego, Yujiro dice que convertirse en el más fuerte es imposible, y si dices que lo estás intentando, significa que asumes que no lo lograste, y entonces Stridum recuerda la promesa que le hizo, donde una vez al año, debería intentar matarte. Todo para que mantengan su amistad, no importa si será justo o no, solo ven después de su vida. Puede usar cuchillos, pistolas e incluso explosivos o bombas nucleares. Solo tiene que dedicarle cuerpo y mente, querer matarlo a toda costa, y si quiere ser conocido como el amigo del ogro, alguien cercano a él, es la única manera de que eso suceda. Y mientras calienta preparándose con el plan para matarlo, el ogro aparece detrás de él, se puede ver que el viejo es todo una mierda, y mientras posa, diciendo que esta vez derrotará a Yujiro, el ogro se echa a reír. Y mientras pone una cara rara, pregunta qué pasaría esta vez, y comienza a burlarse de las frases que dice cada vez, que son clichés muy usados, y en un abrir y cerrar de ojos. Se pone serio y le quita el casco a Stridum con el pie. Yujiro dice que rompió su promesa, porque vino a él con el pensamiento de que no podría derrotarlo, y comienza a pensar que si lo golpea con ese puño y el pie lleno de pólvora, y empieza a decir que no es propio de él malinterpretar, pero mientras dice esto, se le cae el casco, se parte por la mitad y su armadura también se parte de arriba a abajo, y el ogro simplemente pregunta qué pasa con eso de que él malinterpreta, y con eso, Stridum se avergüenza y comienza una escena ridícula mientras deja de pelear con él. Y mientras tanto, en su casa, Baki está a oscuras, de pie, esperándolo, mientras sus horrores, él permanece inmóvil. Y finalmente llega, el ogro aparece frente a él, pero aún no era suficiente, aún necesitaba hacerse más fuerte, más agresivo y más rápido, todavía no era suficiente. Y cuando piensa que no, la sombra se va hacia él y Baki toma represalias por igual, y cuando chocan, se siente un temblor en la ciudad, y todos piensan que es un terremoto. Incluso el perro de Baki se orina encima y, mientras tanto, está contra la pared, todo destrozado, y finalmente se da cuenta de que era incluso más fuerte de lo que pensaba. Y luego, otro día, Yujiro le pregunta a Reg Krellen si se ha hecho exámenes regularmente, y está impresionado de que el ogro esté preocupado por su salud. Comienza a gritar diciendo que Yujiro no puede hacer eso, que debería ser despiadado y cruel, tal como lo es el ogro, pero en medio de eso, le pide al anciano que se detenga y al no parar, termina escupiendo sangre por todos lados. Y Yujiro solo puede decirle que le advirtió y la criada entra en pánico al verlo irse y dejar a Tokugawa allí, y mientras Yujiro se aleja, se dice que él, quien tanto se especializó en fuerza, terminó adquiriendo un poder especial, ya sean células cancerosas o caries, puede notar cualquier debilidad en otras personas como puntos sensibles, ya sean puños, espadas, balas y armas modernas, los aplastó, los derrotó y ganó, Yujiro los destruyó, los insultó y se rió de ellos, no tuvo ni un solo fracaso como profesional de la fuerza bruta, y más que exámenes, radiografías o doctores, su visión logró un diagnóstico aún más preciso. Baki es demasiado viajar, este anime es increíble. Y en un gimnasio de boxeo, Retsu va ahí a pedir permiso para aprender boxeo, quiere ser profesional, pero el jefe del gimnasio ve su pierna y se da cuenta que sería difícil. Pero Retsu empieza a preguntar quién se molestaría con eso y termina convenciendo al hombre, y lo lleva a un saco de boxeo y le pide que lo golpee con todas sus fuerzas. Retsu duda si quería que golpeara algo tan frágil y le pregunta si tenía otra bolsa para usar más tarde, pero el hombre se ríe y dice que si destruye esa bolsa, él sería su entrenador exclusivo. Y Retsu simplemente aprovecha la oportunidad, diciéndole que no olvide sus palabras, sabe que puede obtener aprobación sin destruirla, pero va allí y la destruye de todos modos. Mitsunari se despierta en el hospital y todos van para ver cómo está, y luego el médico le ordena a Mitsunari que descanse más tiempo. Mientras tanto, en un gimnasio de boxeo, un tipo llamado Akio Umani es coqueteado por múltiples cámaras y personas que lo idolatran, es el campeón de peso welter del Este y el Pacífico. Y un entrevistador comenta que nunca perdió una pelea ni como amateur ni como profesional,
y todas sus peleas como profesional las ganó por nocaut en el primer round. Además que el número de peleas y rounds en toda su carrera son los mismos. Y con eso en mente pregunta si Akio planeó todo esto. Pero su respuesta es que no se detiene a contar eso, solo se concentra en las peleas cuando está arriba del ring. Estudia a su oponente usando solo la lógica, por lo que es capaz de derrotar a cualquier oponente en solo 3 minutos. En esto el entrevistador pregunta si ganará la pelea por el título mundial en solo un round también, y Akio dice que seguirá haciendo las cosas con lógica. Luego de la entrevista vuelve a entrenar, pero nota una bolsa de boxeo, todo marchito, y se muestra incrédulo de que alguien pueda lograr tal hazaña. Y luego el entrenador dice que el hombre responsable de esto fue el que se miró en el espejo. Entonces Akio muy atrevidamente pregunta si puede entrenar con él, y Retsu escucha esto y pregunta quién quiere pelear con él, y el tonto alegre levanta la mano y dice que es él, pero Retsu se niega a enfrentarlo, ya que sería demasiado de un oponente fácil. Pero ante eso Akio se enoja y comienza a ponerse los guantes de inmediato, y el entrenador le dice a Retsu que está subestimando las artes marciales, porque el kung fu y el boxeo son muy diferentes. Pero él está dispuesto a pelear solo boxeo con Akio, pero dice que aún así será peligroso pelear con él. El tipo está realmente enojado, y bueno. Akio vuelve a coger la pistola y les dice a los demás que se vistan las peleas con Retsu pronto, para que deje de charlar, y luego dice que en realidad el boxeo y el kung fu no son tan diferentes, porque como el boxeo usa puños se puede considerar kung fu. Sin embargo, sería la versión imperfecta, y en esa Retsu se pone en posición de combate, y el entrenador ya está en shock, sintiendo un mal presentimiento de lo que estaba por suceder. Y de hecho lo que pasó no fue tan radical, porque el tipo fue tras Retsu y ya se desmayó en el primer golpe que recibió, y luego sus compañeros de entrenamiento van hacia él para ver si todo estaba bien, y descubren que Akio se golpeó la cabeza en la caída. Y después de recuperar la conciencia, todos explican que terminó recibiendo un golpe directo en la cara y se desmayó, y bueno, el entrenador nota a Retsu haciendo una pose extraña y le pregunta qué está haciendo. Y él responde que está entrenando, pero el entrenador dice él no conoce ese entrenamiento y le dice que vaya a entrenar boxeo. Al fin y al cabo había un gimnasio especializado en este tipo de peleas. Y luego termina mandando a Retsu a pelear boxeo apropiadamente, y toma uno con sus caras y pregunta cómo habría podido derrotar a alguien que pelea la modalidad apropiadamente. Se burlan del tipo, y bueno. Le explica que debería apoyar el argumento de que él lo derrotó, si alguien allí es capaz de demostrar que, de hecho, el boxeo debe entrenarse a su manera. Entonces Retsu hará el entrenamiento en el molde de la academia y dice que entrenará absolutamente lo que quiera. Y en eso Akio va hacia él y le dice que todo lo que dice Retsu tiene lógica, y luego admite la derrota, pero solo por una hora. Después de todo, pronto Retsu será derrotado por otro boxeador, ya que puso a todos los boxeadores en su contra. Mientras tanto en la sede de Shinshinkai, Baki mira atentamente la ventana donde Katsumi está entrenando, y él pudo perfeccionar su propia técnica con un solo brazo. Y mientras entrenaba, aparece Baki y ataca la bolsa hacia él. Katsumi deduce que debe haber entrado por la ventana, ya que las puertas están cerradas, y dice que realmente no fue tan fácil subir 9 pisos solo para llegar allá. Y bueno, Katsumi se ríe y comenta lo que habría estado haciendo allí, y Baki comenta que Katsumi es un tipo increíble, ya que no ha pasado mucho tiempo desde que perdió un brazo y ya pudo desarrollar una nueva técnica. Y Katsumi dice que en lugar de pensar en lo que perdió, se esfuerza en estar agradecido por lo que ha ganado, y da el ejemplo de un luchador que empuña un arma cuerpo a cuerpo. Este luchador se esfuerza por dominar una sola espada, y las habilidades de portar. Los que tienen una sola espada no son inferiores a los que llevan dos, y en esto concluye que la situación en la que se encuentra debe tener aún más que ofrecerle. Y Baki se ríe de cómo puede pensar tan positivamente y luego hace una cita sobre su propia realidad, y dice lo difícil que es ser hijo de un tipo muy importante. Y Katsumi dice que esta pelea entre ambos seguramente será la pelea entre padres y niños más apasionantes del mundo. Y Baki dice que ya ni siquiera odia a su padre, pero aún tiene el deseo de enfrentarlo, y dice que una de las razones por las que todavía quiere pelear con él es simplemente porque son padre e hijo. Y en eso él hace una demostración de un ataque en el que Baki rompe la bolsa por la mitad con los puños. Y bueno, los dos van a una habitación a hablar, y Katsumi le cuenta a Baki sobre los planes de Retsu con el boxeo, pero él se sorprende, porque Retsu obtuvo su título de Kaio en Kung Fu,
Entonces ¿por qué diablos estaría apuntando a ello? Ser un luchador de Kung Fu ahora, pero Katsumi dice que Retsu no abandonará sus raíces, su idea es luchar en el boxeo, pero siguiendo su estilo de lucha. Y Baki pregunta si se lo pondrá tan fácil, pero Katsumi dice que no. Por mucho que el Kung Fu tenga más de 4000 años de historia, al boxeo no le da pereza aprender, se puede considerar un deporte moderno, pero él también tiene sus técnicas están por desarrollar. Sin embargo, Katsumi entiende ese desafío de Retsu como algo que agregará mucho a su propio futuro. En esto Baki cuestiona su peso, y Kasumi responde que el mamut pesa 106 kilos, no mucho, y luego Baki pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar Retsu con esta idea, y Katsumi dice que mientras no lo pierda, lo hará. Continúa con esta idea, al menos en palabras del propio Retsu. En esto Baki lo llama idiota. Y bueno, al día siguiente en el gimnasio de boxeo, Retsu está ahí entrenando, hasta que el entrenador le pide que se ponga los guantes, porque otro peleador quiere entrenar con él. Retsu pregunta quién sería el chico, pero el entrenador simplemente lo envía. Obedece y ve a entrenar pronto. Después de todo, él es solo un estudiante en la academia. Y cuando suben al ring el entrenador explica que este oponente sería ideal para pelear con Retsu. Después de todo, ya era hora de que demostraran que ellos también tienen luchadores serios. Y el entrenador explica que ese luchador sirvió en el ejército hasta hace 3 años, y en su país de origen. Incluso ganó 9 peleas de las 9 en las que participó, y en 8 de ellas ganó por nocaut. Y el entrenador subestima a Retsu diciendo que encuentran un luchador que lo supera en todos los aspectos, tanto en peso, técnica e historial profesional, y luego le pone el casco a Retsu. Sin embargo dice que no lo necesitará, pero el entrenador confía mucho en su luchador, por lo que sería mejor que Retsu se preveniera, para no terminar muriendo. En esto Retsu analiza a su oponente, y se da cuenta que pesa 15 kilos más que él. Sin embargo el tipo aún se mueve suave y ligero, y luego toma la iniciativa y ataca a Retsu. Todos quedan atónitos con el golpe, y él comienza a entender mejor. Su oponente es excelente en términos de velocidad y fuerza, pero este luchador tiene puños débiles. Después de todo, no están tan entrenados como los puños de los luchadores de Kung Fu, y esta debilidad la pudo sentir Retsu después de sufrir el ataque. Y habiendo analizado la situación, Retsu ataca los puños de su oponente con la cabeza, porque la parte frontal de el cráneo es el hueso más grueso y fuerte del cuerpo humano. Y además, el puño mal entrenado del otro luchador terminó siendo su perdición. Con eso tuvo sus huesos destrozados por su cabezazo. Bueno, Yujiro le pregunta a Stridum sobre de que quería hablar el Baki con él, pero antes de que Stridum terminara de decir lo que deseado, Yujiro siente cierta audacia en él y ya está enfurecido por la insolencia de su hijo. Mientras tanto, el entrenador queda en shock con el golpe de Retsu, y se pregunta si el luchador continuará incluso con los huesos de su mano todos rotos, y en eso Retsu se pone nuevamente en posición de combate y se acerca, hasta que los golpes vuelven. Solo que esta vez, en su guardia defensiva. Y en el restaurante Yujiro sigue enfurecido, pero Stridum le pide que se calme, porque está asustando a los camareros. En esto el ogro le pide que le cuente con más detalle lo que dijo Baki, y luego lo recuerda diciendo lo que quería, y al escuchar a Baki, Stridum le pregunta si es consciente de la anormalidad que desea, pero él dice que no tiene nada de extraño que un hijo quiera comer con su padre. Es decir, el pedido hubiera sido solo eso. Pero Stridum le dice a Baki que no haga el ridículo, porque hay algo extraño en esta situación, aunque parecía algo trivial, pero él solo sigue imaginando una comida con su padre, incluso con postre y hablando de cosas cotidianas. Además, también muestra interés en converger ideas con su padre y hace una imitación burlándose de él. En resumen, desearía poder tener un padre para poder ser un hijo rebelde con él. Pero Stridum le pide a Baki que se calle, y él le explica que tal Yujiro nunca existiría, y deduce que a Baki realmente le gustaría tener una vida normal, y confiesa que no siempre le gusta tener que hacer el arroz, por lo que tener un padre que lo hiciera a veces rompería la rama. Y después de escuchar todo esto, Yujiro se indigna por el hecho de que Baki realmente creía que cocinaría arroz, y lo único que puede hacer es fruncir el ceño y salir del restaurante. Barack Obama va a Tokio y allí habla con representantes militares con respecto a un incidente que estaba a punto de sucederle a Yujiro, y necesitarían la ayuda de todos con respecto a esto, y uno de ellos comenta que la policía metropolitana de Tokio está al tanto de esto. Sin embargo cuestiona qué podrían hacer al respecto. Con respecto a Yujiro, después de todo, el tipo es extremadamente poderoso, pero uno de ellos comenta sobre Baki.
tal vez pueda hacer algo, y Obama inmediatamente lo recuerda como el chico que secuestró a Boss. Y concluyen que el hecho de que haya secuestrado a un presidente entre tantos guardias de seguridad es una señal de ese Baki. Es rival para Yujiro. Pero uno de ellos comenta que esto es solo una pelea entre padre e hijo, y les pregunta si podrían dejar pasar la historia. Para resumir, el tipo se estaba tirando pedos encima, y bueno, Obama les pide que se callen. Y luego saca un recipiente en la mesa y dice que sea tu ángel de la guarda. Y explica que hay restos de carbón que fueron exprimidos por el propio ogro, y cuando estaba a punto de alardear, Yujiro aparece en la reunión con una mirada macabra y pregunta si al presidente le gustaría algo más. Y bueno, en el camino, inmovilizó a 3 hombres con la mayor facilidad, al fin y al cabo no se esconde en ningún lugar escondido. Con eso los patrones no tuvieron mucho que hacer, porque toda la seguridad que tenían fue aniquilada por Yujiro, y entonces el ogro pregunta qué clase de broma se estaba tomando Obama para hacerse fama de buen tipo a su costa, y el tipo se caga él mismo y dice que se equivocó. Luego todos en la sala comienzan a temblar en la base también, y Yujiro le dice a Obama que le extienda la mano derecha. En eso el ogro aprieta un recipiente con carbón y sus desechos caen en su mano, y comenta el juramento que Obama le hizo aquella otra vez y le dice que haga el mismo juramento ante Dios, después de decir que todos observan el carbón en forma de cruz en la mano de Obama, y para no irritar al ogro, rápidamente presta juramento, y llega a la parte donde dice que no se entrometerá en la vida de Yujiro, y ahí es donde el ogro le pide que se detenga, y le dice que si jura no podrá involucrarse en su lucha contra su hijo, a menos que quieran pelear con la familia Anma. Pero Obama intenta explicar que este tema entre ambos no debe ser tratado como un simple desacuerdo entre padre e hijo, al fin y al cabo, la fuerza de ambos es igual a la de los países, por lo que lo interpretan como una verdadera guerra a detener. Y luego Yujiro se da cuenta de que Obama ha dicho la verdad por primera vez, pero les advierte que se mantengan fuera de su vista, y bueno, ven a Kaiser en el aeropuerto, y pronto tiene un reportero siguiéndolo, y cuestiona su razón para visitar Japón ya que no hay una pelea por el título para que un entrenador esté allí, y Kaiser dice que en realidad fue allí para buscar pelea con un chico, y mientras tanto en el gimnasio de boxeo, Retsu vuelve a entrenar de esa extraña manera suya, y el entrenador se queja nuevamente, porque realmente no está interesado en capacitar a otros plantillas de la academia, y le comenta a otro chico que Retsu es muy difícil de derribar. Después de todo tiró al suelo a Akio de un solo golpe, además de haber vencido al peso pesado Gary, y con eso nadie se atreve a pelear con él. Hasta entonces Kaiser llega al gimnasio y el chico llega en una pose rudo, y todos miran con cara de asombro, porque estaba allí, y Kaiser va hacia Retsu y le dice que no lo creyó cuando escuchó que Gary fue derrotado por él, pero mirando los músculos de Retsu comienza a entender la razón. En eso le dice a Kaiser que se calle, para no interferir con tu entrenamiento, y luego se disculpa y le pide un favor a Retsu, quiere ver toda su fuerza, pero Retsu solo pone los guantes en una de sus manos y luego da un puñetazo al aire, y con eso logra rasgar el guante. En ese Kaiser está en éxtasis con tal demostración de fuerza, además de todos en el lugar. Pero en la cabeza de Retsu no era lo suficientemente bueno, después de todo eligió el guante más antiguo de la academia, y eso hacía que fuera más fácil de destruir. Pero aunque criticó su desempeño, todos allí entendieron la grandeza de tal hazaña, porque los guantes no se rompen por el uso, al menos los guantes de cuero auténtico. Pero Retsu está decepcionado con él y piensa que debería dejar de entrenar boxeo, y se disculpa por haber hecho eso. Al fin y al cabo no considera lo que hizo como una demostración de fuerza. Pero Kaiser niega sus líneas y recoge el guante del suelo. En eso les pregunta a los otros estudiantes si ellos también podrían hacer lo que hizo Retsu, ya que esto es difícil de hacer para cualquiera. Y bueno, explica que el guante es el símbolo máximo del boxeo, y destruirlo significa la guerra, sobre todo si es a manos de un luchador de otro arte marcial. Dice que 150 años de historia del boxeo acaban de ser pisoteados. 4000 años de Kung Fu. Pero Retsu dice que ese no es el caso, pero Kaiser no estaba diciendo eso para amenazarlo, al contrario, Kaiser quisiera patrocinar una pelea para él, y cuando Retsu estaba a punto de negarlo, dice que habrá monstruos que seguramente querrá evitar, y al escuchar eso su mirada cambia, y Kaiser dice que el mundo verá una pelea entre los 150 años del boxeo versus los 4000 años del Kung Fu. Es decir, tendrá que pelear en su especialidad. E incluso comienza a imaginar a los demás luchadores inclinándose ante Retsu, a pesar de que él no tiene un cinturón, y Kaiser dice que el cinturón que tiene es básicamente un cinturón simbólico,
Uno que brilla más allá del resto y por eso puede no se deja ver, y bueno, Kaiser termina la conversación llamándolo para ir con él a Estados Unidos. Mientras tanto Baki se encarga de su entrenamiento y alimentación, para el choque con su padre, y está tan obsesionado con eso que empieza a hablar solo imaginando a Yujiro comiendo con él, y Baki visualiza también la escena que el ogro le tira a la mesa, arriba, tal como probablemente lo haría si estuvieran juntos de verdad. Y bueno, cuando Baki abre la puerta, su novia se pone celosa, y pregunta qué era ese ruido adentro, pero él dice que no era nada y luego los dos salen a caminar. Luego de eso Baki regresa a su sótano y vuelve a entrenar intensivo, y al mirar la pared ve una cucaracha, y comenta que aún no ha alcanzado sus fuerzas y continúa reflexionando sobre cuánto tiempo aprende de ello. Y en cuanto a velocidad, la cucaracha es la reina, al ser los seres que más buscan la velocidad entre todos los seres, pueden pasar de 0 a su velocidad máxima instantáneamente, y si las cucarachas tuvieran la misma altura que un humano, podrían alcanzar unos increíbles 270 kilómetros por hora. Sería todo un logro. Pero para los humanos sería imposible correr a esa velocidad, ya que moriríamos en el acto porque nuestras fibras musculares no serían capaces de soportarlo. Y bueno, recuerda la vez que vio el cadáver de una cucaracha, y allí no había fibras musculares, de hecho la cucaracha estaba cubierta por un extraño líquido blanco, es decir, lo que sostenía la carrera de 270 kilómetros por hora no eran fibras muy fuertes, sino una bolsa de líquido. Y analizado esto, Baki se visualiza de la misma manera, como si solo tuviera líquido en su cuerpo, y así logra alcanzar una mejor velocidad. Bueno, al llegar a Estados Unidos, Retsu es llevado a una suite de lujo, y cuando mirando la ciudad desde arriba, se pregunta por qué no le gusta un lugar tan extravagante y hermoso. Y Kaiser se acerca a él y le dice que pensó que no le gustaría. En eso Retsu dice que aprecia todo el compromiso y esfuerzo para construir la ciudad, pero nada allí parece lo suficientemente real. Todo suena muy artificial y falso, como por ejemplo las plantas que nunca crecerían naturalmente en esa ciudad, aparte de las estatuas históricas. Y Kaiser dice que son cosas diseñadas, pero muy bien hechas, y le pregunta si Retsu sería feliz si todo eso fuera real. Después de todo, las cosas verdaderamente genuinas son solo productos de tercera. Y Retsu dice que entiende su punto de vista, porque como además de estos productos falsos, el Kung Fu también tendría imitadores de tercera categoría. Sí, el tipo hizo ese jab de boxeo básico. Pero Kaiser ignora el comentario y le sirve un trago, y le dice a Retsu que les muestre a todos cómo funcionan sus puños cuando está borracho, y bueno, empiezan las peleas, y ya se pone a pelear un campeón. En eso Retsu pregunta por él, y Kaiser le explica que este campeón tiene 2.37 de altura y 151 kilos. Luego de eso, el tipo decide volverse loco y salta al ring. En eso Kaiser comienza a hablar de que el boxeo moderno está en crisis, y dice que su mayor enemigo está frente a sus ojos, por lo que Retsu salta al ring y se presenta, como lo llaman, el dragón de Kung Fu. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este, suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.